departamento de Boyacá, en un pueblo que se llama San Mateo, del cual fui alcalde. Allá estuve toda mi infancia, todo el colegio, la primaria, el bachillerato, y de ahí ya salí a la universidad. Mis padres, profesores, los dos educadores, siempre generaron las condiciones buenas para mi desarrollo. En estos pueblos, pues, no son pueblos pobres, pero son pueblos de un nivel 2, de un nivel 3, donde no faltan las cosas, pero donde no sobran. Es decir, la felicidad es el compartir, el paseo al río, el paseo de olla, como dicen ahora la gente. Ese era un paseo espectacular, hizo uno bañar a la Gacha, llamábamos en San Mateo, el pozo más grande en el río. Uno salía una sola vez en el año a pasear a Bogotá. Un mundo pequeño, como era mi pueblo. Para uno era una felicidad ir a otro pueblo, por ejemplo, a jugar fútbol, se hacían campeonatos y eso era todo un espectáculo. Ahora pues el mundo es muy movible, muy fácil acceder a todos lados. En esa época era algo más difícil. El bendito, que siempre he extrañado, yo me acuerdo tanto que mi papá me enseñaba que el bendito al abuelo. Nosotros ya nos sentábamos con los compañeros y nos recordábamos el colegio, que uno pasaba frente a la bandera y le hacía la venia, frente a la iglesia la bendición, el ceder la cera. Todas cositas le traen a uno un recuerdo de una infancia totalmente como en paz, como muy sana. Mis padres, profesores, los dos educadores, siempre generaron las condiciones buenas para mi desarrollo. En estos pueblos, pues, no son pueblos pobres, pero son pueblos de un nivel 2, de un nivel 3, donde no faltan las cosas, pero donde no sobran. Es decir, la felicidad es el compartir, el paseo al río, el paseo de olla, como dicen ahora la gente. Ese era un paseo espectacular, hizo uno bañar a la Gacha, llamábamos en San Mateo, el pozo más grande en el río. El juego de la pelota, el juego del trompo, de las maras, el juego del runcho, como llamábamos, el juego del conclín, de escondidas. Todas estas cositas eran lo que movían nuestras actividades. Recuerdo, era el 16 de diciembre, se armaba el arbolito, y el 6 de enero acababa la Navidad. Bueno, y era una época muy triste ya cuando se acababa la Navidad, porque tocaba otro año de esperar uno para que pasara otro año para llegar la Navidad. Los arbolitos eran en esa época que se hacían de la misma naturaleza, de pronto siendo un poco antiecológicos, pero de pronto no se veía la necesidad de defender la naturaleza. Se hacían arbolitos con árboles de verdad, se forraban en algodón, y la decoración pues era una decoración muy artesanal, muy de la casa, de guardarla de un año para otro. Todo eso hacía que como que se viera más el espíritu navideño, ¿no? Y se hablaba de la carta, no era la carta, sino el pedir al niño Dios. No existía el tal Papá Noel ni Santa Claus, sino el niño Dios, que era nuestra invocación. Uno a las madrugaba, se ponía el estreno, su pantalón de drill, porque además se lo hacían allá, ¿no? Estaba el sastre, entonces ya desde tiempo atrás ya iban y le tomaban uno la medida para su pantalón, inclusive para la camisa, uno escogía la tela. Pues era un día que pasaban rapidísimo, porque uno era esperando las 12 de la noche para recibir el regalo navideño. La gente del campo salían bastantes buses, yo me acuerdo que salían buses con gente en los techos, y era el darle la vuelta al pueblo, todo el mundo en familia, cada uno en su cuento, ¿no? Cada uno en su cuento, pero todos felices. El papá, la mamá, sus niños, sus hermanos que venían de la ciudad. Era un encuentro familiar porque todo el mundo viajaba de la ciudad a pasar la Navidad a los pueblos. A la medianoche el comer el tamal, el chocolate, me acuerdo donde doña Elia, diferentes personas donde vendían la comidita y uno su comida de medianoche, y uno acostarse a esperar su regalo, ¿no? A esperar levantarse uno el otro día y encontrar su regalo ahí al lado de la cabecera. Siempre le tocaba la parranda al barrio que ganaba el año anterior. Afortunadamente en esa época yo vivía en el barrio Kennedy, se llamaba bien el barrio, que casi siempre ganaba, muy pocas veces perdimos, porque tenía unas personas muy jocosas para la copla, para hacerle copla al alcalde, para hacerle copla al médico, al profesor. Creo que ese era el éxito de ese barrio, ¿no? Cada año el que ganaba el año anterior hacía la parranda, era el día más espectacular, digamos, el 24 de diciembre en el municipio. Y se hacía la verbena en el barrio, pues con equipo de sonido, pero se hacía la verbena.
uno escribía la carta, ¿no? Uno le decía a los papás que era el regalo que quería uno. Yo me acuerdo mucho que si yo no sufrí, digamos, situación económica lamentables, ¿no? Había las condiciones. Los profesores pueden generar muchos ejemplos y muchas garantías. Y empezaban los papás a preguntarle qué quería en Navidad, qué quería que le trajera el niño Dios. Alguna vez pedí una monareta. Eso era un excelente regalo. Y me llegó esa monareta y esa era una felicidad porque además uno la compartía. Pero eso era un espectáculo. En esa época eran 5 o 6 monaretas que habían en el pueblo. Y esas monaretas que eran así, que fue uno así como una Harley. Eso me parece un gran regalo. Otro regalo que alguna vez pedí fue unas raquetas con galitos en que uno jugaba así. Esas las disfrutamos muchísimo. Yo creo que son los 2 regalos más bonitos que los pedí con mucho amor y que me llegaron y los disfruté muchísimo. Pues al menos no eran tan populares el uso de las bicicletas, ¿no? En el municipio, ¿verdad? El uso es, y la monareta era algo innovador, ¿no? Porque antes existían esas bicicletas machos que llamamos, que eran grandotas como las del trabajo. Pero las monaretas eran algo innovador y eso generaba, ¿verdad?, que los niños siguieran, por ejemplo, la monareta, ¿no? Seguían la monareta para que uno los dejara montar y uno permitía eso. Por eso digo que era un tema tan de compartir, porque eso en torno a un aparatico como ese se vinculaban 8 o 10 niños que querían montar, ¿no? Y además aprender a montar bicicleta era hasta difícil en esa época, eso tocaba hacer el ejercicio con las caídas y con todo, ese era el tema de la monareta. Y el señor preciso tenían un patico, esos que caminaban y hacían movía el pico y alumbraba. Ese era el inicio de la tecnología y eso para mí fue sorprendente. Yo salí, papá, yo ya no quiero raqueta y no quiero un juguete. Eso no, pues no llegó porque me imagino que ya Papá Noel ya lo había envuelto el otro regalo. Creo que ese fue el tema cuando conocí por primera vez vimos los aparatos, los muñecos que se movían, porque antes todo era muy estático, ¿no? Y además que realmente tenían que viajar. Allá el comercio de San Mateo iba a Málaga, Santander. Málaga era como el punto de referencia para ir a hacer compras, para la compra de los libros, para todas las compras era Málaga. Entonces ya habían ido a comprar regalo y pues obviamente y el niño Dios no iba a permitir cambiar las raquetas por el patico ese que alumbraba. Y existía la tradición de que el que tenía 2 coronas iba a ser obispo. Y el lema en los pueblos era que todo el mundo quería que sus hijos fueran padres. Entonces de pronto de niño era el tema que iba para padre, ¿sí? Pero ya después, pues ya uno crece y el mismo ambiente lo induce a uno a otras decisiones. Y de pronto en algún primer momento se pensaba, o a uno lo direccionaban mucho, los padres lo orientaban mucho en ese tema, y era como ser ingeniero. El tema que inducían los padres era o que fuera padre o médico. Pero el tema de médico sí nunca me nació porque yo fui enfermo de asma y era un pavor tenaz al hospital. Nunca pasó por mi mente ser médico. Ser ingeniero sí, en la Nacional, hice 3 semestres de ingeniería y nos balancearon por juiciosos. Esas son las épocas tristes, las experiencias que lo forman a uno en la vida, ¿no? Yo creo que la persona que entra a la Nacional, porque con méritos entré allá y por irresponsable, digamos, me dejé sacar. Y creo que las cosas tristes para mí fue haberme dejado sacar de la Nacional, pero también en algo lo forma uno, pero no es un ejemplo a seguir ese tema, ¿no? Obviamente. A esta época desafortunadamente ha cambiado mucho porque era una época de que el campo, por ejemplo, la gente en el campo vivía harta gente en los campos de San Mateo. Las navidades, como le digo yo, la educación, muchos alumnos en las escuelas, el comercio era mayor y realmente se ha visto el cambio en la emigración más bien de la gente de los poblados a la ciudad. Y son pueblos que en una estadística que había en el año 69, San Mateo tenía 15.000 habitantes. Al día de hoy, mal contados, llegamos a 5.000 habitantes en el pueblo. Entonces creo que los pueblos están sufriendo problemas de
de que la gente migra, y ha sido muchos problemas, entre otros el mismo clima. Es decir, cuando yo estaba pequeño eso era en tal época empezaba a llover, en tal época dejaba de llover, en tal época era verano, y eso era como un relojito. Pues eso le permitía también al agricultor, al campesino, manejar sus cosechas. Ahorita no se sabe cuándo es verano, cuándo es invierno, y una persona que pierde una cosecha aguanta hambre. Eso hace que se prefieran irse para Bogotá a volverse en coteros, o a montar un almacén de lichigo, como llamamos, o a buscar otras alternativas, porque pues ellos trabajan en el campo y el campo no les da para comer, tienen que irse, ¿no? Eso creo que ha sido lo esencial, acompañado de problemas como la violencia, ¿no? La violencia fue gravísima en el norte de Boyacá, la violencia trajo mucha tristeza, muchos muertos, y eso también fue fatal para que la gente saliera del norte de Boyacá. ¿Qué metas tenemos? En el momento repetir, queremos intentarlo nuevamente, pedir la bondad del pueblo para que volvamos a llegar a la Asamblea, y la meta sí es llegar al Congreso de la República en mi vida profesional. Pero más que eso, sacar adelante mis hijas con la misma formación o una formación mejor que la que nos dieron nuestros padres, mantener la unidad familiar. Mi meta esencial es evolucionar en política sin afectar para nada la unión familiar, porque muchos en la política interponemos la política por encima del tema familiar, y eso sí nunca lo va a permitir, o al menos es lo que yo siempre he tenido en mi mente, que de la mano del desarrollo familiar, del desarrollo de mis hijas, de mi esposa, pues hacer la política hasta donde más seamos capaces de llegar. Me gusta mucho el tema del legislativo, más que el ejecutivo. No tengan temor de arriesgarse a tomar decisiones que siempre sean buenas. Las decisiones malas o cuando van con maldad siempre terminan mal. El que le guste la política, hágale a la política, que es una carrera difícil, compleja, de muchas críticas. Como él decía, en políticas ellos están sometidos a que todo el mundo los juzgue, los critique. Yo la otra vez le decía a él, yo sé que todo lo que uno tiene y lo que se pone, cuando salió él de la alcaldía, pues era que era de la alcaldía, que fue que nos lo saca, que lo robamos, bueno. Entonces, bueno, eso ya lo superamos, ¿no? Porque esa parte siempre es difícil. Pero él como persona es una gran persona, él ayuda mucho a la gente. Entonces, él llega a alguien, necesita un favor, tome. Él es muy dado a la gente. Tiene muchísimos amigos por eso, creo yo, y la gente lo quiere harto. Pero es una carrera, y al que le guste, hágale, el que quiera servir, hágale, el que quiera estudiar. Mire, ahorita están todas las condiciones dadas para estudiar, no digamos que es que no tengo plata, que no hay como, no. La persona que quiere estudiar lo logra, el que tiene metas fijas llega allá. La universidad, por ejemplo, la universidad ya hay universidad a distancia, están los créditos, está todo, es decir, no nos digamos mentiras, el Estado está generando las condiciones para que nosotros logremos nuestras metas. A unos les tocará más difícil que a otros, ¿sí? Unos tienen unas condiciones, pero esa no puede ser la diferencial para que no digamos no pude estudiar porque no tuve con qué, no es cierto. Es quererlo y uno logra las metas. Que la disfrutemos los mayores, que nos volvamos niños otra vez, y que obviamente la familia, los niños disfruten esta Navidad con mucha alegría, que Papá Noel, como llaman ahora, o que el Niño Dios, como lo llamamos nosotros, nos traiga nuestros regalos de bendición, de felicidad, que esta Navidad sea llena de felicidad para todos los boyacenses, de mucho regocijo, de mucha unión familiar, y que las proyecciones que tengamos para el año 2011 y al futuro se nos desarrollen a todos, que San Pedro ya nos dé la mano y nos ayude a que nuestra naturaleza vuelva a ser benévola con nosotros, que nos oriente para que no sigamos acabando con ella y no nos esté pasando estas tragedias que están pasando. Que el año 2011 sea de mucha prosperidad, de mucha felicidad para todos los boyacenses y para todos los colombianos.